Amigos, hoy les traigo una historia extraordinaria que transformará su percepción del poder oculto de la soledad. Sé que al principio puede sonar contradictorio. La soledad evoca imágenes sombrías y deprimentes, pero los invito a no dejarse engañar por las apariencias. Lo que están a punto de escuchar es la crónica de uno de los descubrimientos existenciales más grandes de la historia, capaz de elevar el espíritu humano a niveles de dicha y plenitud inimaginables. La soledad, cuando se abraza con sabiduría y valentía, se convierte en el más poderoso combustible disponible para que cualquier persona común y corriente alcance la grandeza interior. Por eso, antes de sumergirnos en esta fascinante doctrina del triunfo sobre las circunstancias más desafiantes, les pido que dejen a un lado cualquier prejuicio sobre este estado anímico crucial. Abran sus corazones y mentes para comprender la luminosa verdad que les transmitiré. Les aseguro que saldrán profundamente transformados, ansiosos por cultivar su propia fortaleza espiritual en la soledad. Pero para lograrlo, deben enfocarse y escuchar con atención hasta el final. De ser necesario, repitan la audición cuantas veces sea necesario. Tomen notas, subrayen las partes esenciales y vuelvan una y otra vez sobre ellas. Antes de comenzar, quiero enfatizar lo extremadamente importante que es escuchar esta historia completa hasta el final. Por experiencia propia, les aseguro que no hay mejor vehículo para conectar con la grandeza personal que caminar de la mano de esa compañera invisible llamada soledad. El sol del mediodía caía implacable sobre la polvorienta ruta mientras Takumi avanzaba cabizbajo, arrastrando los pies en su infinito deambular. El joven iba lentamente, cargando sobre su lomo un pesado hatillo con todas sus pertenencias terrenales. Su semblante, una vez ilusionado, ahora denotaba extenuación y cierta desesperanza existencial. Cómo había terminado vagando solo, como un paria, por esos agrestes parajes alejados de todo vestigio de civilización. A sus escasos 20 años, ya se sentía como un anciano, como si hubiese vivido demasiadas vidas. Takumi provenía de una pequeña aldea de pescadores ubicada a los pies del monte Fuji. Su infancia fue relativamente feliz, junto a su humilde familia, compuesta de padres amorosos y 2 hermanos mayores. Si bien el sustento estaba lejos de sobrar, Takumi jamás sintió carencias gracias al gran corazón de sus progenitores, quienes se desvivían por mostrarles el mejor sendero a cada uno de sus retoños. El mayor de ellos heredaría el oficio de su padre como pescador, mientras que el del medio, más cerebral y estratégico, estaba destinado a la milicia samurái. Pero el caso de Takumi era diferente. Desde pequeño, demostró una sed insaciable por el conocimiento, junto a una inteligencia vivaz muy superior al común de sus compañeros de juegos. Sus padres no tardaron en advertir su elevado potencial, por lo que movilizaron todos sus humildes ahorros para brindarle acceso a la erudición. El entusiasmado chico devoraba toda clase de rollos y pergaminos que caían en sus manos, aprendiendo velozmente las primeras letras y la caligrafía, sobresaliendo rápidamente entre sus condiscípulos por su aguda perspicacia a la hora de desentrañar conceptos abstractos. Su mentor no tardó en recomendarlo para ingresar a una muy prestigiosa academia samurái en la capital del imperio. Ilusionado, y no sin derramar lágrimas por dejar a su familia, el joven Takumi inició junto a su hermano mayor el accidentado viaje hacia Kioto. Si bien el camino se le hizo eterno y las primeras semanas en la enorme urbe fueron abrumadoras, pronto halló su lugar entre pergaminos y tinteros junto a otros prometedores pupilos. Su mente despierta y su ambición natural lo catapultaron rápidamente a los primeros puestos, ganándose el respeto de sus pares y el orgullo de sus mentores. Todo indicaba que Takumi estaba predestinado a convertirse en un altísimo funcionario imperial, capaz de ganar honores y tierras para su humilde clan familiar. Pero el arrogante jovencito pronto se vio deslumbrado por las tentaciones de la gran ciudad. Olvidando poco a poco sus raíces y su formación moral, comenzó a juntarse con variopintos grupos que lo introdujeron al mundo de los excesos y los vicios.
descubrió con avidez los efluvios embriagadores del alcohol y el aroma de los densos perfumes femeninos en los lupanares. Su rendimiento académico decayó abruptamente al compás que se consumía en fiestas y juergas interminables, pensando que su brillante intelecto estaba por encima de toda ética. Esta actitud no pasó inadvertida por sus maestros, quienes intentaron encarrilarlo infructuosamente con duros castigos físicos que el rebelde muchacho se encargaba de burlar con astutas artimañas. Finalmente, luego de una falta particularmente grave en estado de embriaguez, que terminó en riña con compañeros de una casta superior, Takumi fue expulsado con deshonor de la exigente institución. Devastado y desorientado, deambuló durante semanas, viviendo de la caridad pública, durmiendo bajo puentes y mendigando monedas para seguir costeando su creciente adicción al alcohol y los burdeles. En ese momento de dolorosa decadencia, tocó fondo cuando intentó comunicarse con su familia y recibió una escueta misiva de su hermano mayor. No vuelvas a esta casa hasta que hayas rescatado tu honor mancillado. Takumi sintió que el mundo se derrumbaba sobre sus hombros y cayó en una intensa crisis al borde del suicidio. Fue entonces cuando oyó en una taberna de mala muerte a dos parroquianos conversando acerca de un enigmático personaje, un ermitaño que habitaba una cabaña en lo alto de una colina en las afueras de la ciudad. Al parecer, se trataba de un monje zen o algo similar que brindaba sabios consejos existenciales a todo aquel desesperado que lograra cruzar el inhóspito sendero pedregoso hasta su morada. Inmediatamente, Takumi sintió un destello en su fuero interno, una corazonada de que tal vez ese ermitaño podría ser su tabla de salvación, para reencontrar el sendero y recuperar el favor familiar sin meditarlo demasiado, junto a sus pocas pertenencias restantes y, al amparo de la noche, emprendió camino hacia las colinas, buscando sanar su espíritu atribulado. Los primeros tramos se le hicieron relativamente sencillos, gracias a indicaciones de amables aldeanos que también habían oído hablar de la reputación del sabio de la montaña. Pero a medida que ascendía el terreno, este se volvía particularmente agreste. Los altos pastizales dificultaban la marcha, hasta que, de pronto, el camino desapareció por completo, fundiéndose en un mar de filosas rocas que laceraban sus sandalias. Takumi persistió tercamente, aferrado a esa improbable esperanza. Las horas se volvieron días de calcinante sol y frígida escarcha nocturna. Hubo momentos en que creyó alucinar cuando las fuerzas lo abandonaban, pero se negó a morir tan cerca de su ansiada meta de redención. Finalmente, cuando estaba por claudicar, observó a lo lejos un humo ascendente sobre un recodo del peñascal. Había encontrado la legendaria cabaña. Reuniendo sus últimas energías, avanzó lacerado entre la bruma crepuscular hasta que se materializó ante sus ojos la visión del místico lugar. Una pequeña choza de madera con tejado de paja, sobre un diminuto claro de vibrantes flores silvestres. El joven cayó de bruces, extenuado más muerto que vivo, sobre el dintel. Su vista se nublaba por el agotamiento cuando creyó entrever una figura venerable aproximándose a socorrerlo, hasta que todo se volvió negro. Al despertar, no supo determinar cuánto tiempo había transcurrido desde su desmayo. Se encontraba tendido sobre una rústica estera en el interior de la cabaña, iluminada tenuemente por una lámpara de aceite. Su cuerpo estaba limpio y sus heridas tratadas con un ungüento que aliviaba el dolor de los múltiples cortes y magulladuras. De pronto, la misma silueta que alcanzó a vislumbrar antes de perder la conciencia se materializó frente a él. Era un anciano monje, de tez curtida y blanquecina barba, que le sonreía afablemente. Takumi intentó incorporarse para hablar, pero el viejo lo contuvo paternalmente. «No te esfuerces, hijo. Aún debes reponer muchas fuerzas luego de semejante travesía. Mi nombre es Joshua, y soy un simple ermitaño que decidió retirarse de la banalidad mundana hace mucho tiempo. Algunos lugareños suelen apodarme el sabio de la montaña, debido a que ocasionalmente brindo cobijo y consejo espiritual a viajeros perseverantes como tú, que logran dar con mi paraje de paz. Dime, jovencito, ¿a qué debo el honor de tu intrépida visita?»
Takumi se sintió abrumado ante la imponente pero bondadosa presencia del venerable Joshua. Temeroso, tartamudeó su triste historia y cómo llegó allí, buscando desesperadamente una guía que enderezara el rumbo de su descarriada existencia para poder volver algún día junto a los suyos, en alto en vez de con deshonor. El anciano monje escuchó con infinita paciencia y compasión el relato. Luego de una pausa, le habló pausado. «Comprendo tu aflicción, muchacho, pues otros antes que tú han venido aquejados del mismo mal espiritual que hoy te trae. Pero déjame decirte algo, has dado un paso valiente al buscar ayuda y orientación. La soledad puede ser una poderosa aliada en tu camino de redención, si sabes abrazarla con sabiduría y humildad». Takumi escuchó atentamente las palabras del anciano, sintiendo cómo resonaban en lo más profundo de su ser. Nunca antes había considerado la soledad como una oportunidad para el crecimiento espiritual. Siempre la había visto como un castigo, como una señal de fracaso, pero ahora comenzaba a vislumbrar su verdadero potencial como un camino hacia la redención y la transformación. El anciano Joshua continuó hablando. «Desde hace muchos años, yo mismo me enfrenté a la soledad cuando decidí abandonar la vida mundana y retirarme a esta montaña. Buscaba respuestas, buscaba la verdad sobre quién era y cuál era mi propósito en este mundo. Durante años, viví en completa soledad, meditando, reflexionando y confrontando mis propios miedos y debilidades. Fue un proceso arduo y doloroso, pero también fue profundamente liberador. Al final de mi viaje, encontré la paz interior y la claridad mental que tanto ansiaba. Comprendí que la verdadera grandeza no radica en los logros externos o en la aprobación de los demás, sino en la aceptación de uno mismo y en la conexión con algo más grande que uno mismo». Takumi escuchaba cada palabra del anciano con reverencia, sintiendo cómo cada frase resonaba en su corazón con verdad y sabiduría. Se daba cuenta de que había encontrado a un verdadero maestro, un guía que lo llevaría por el camino de la iluminación y la redención. Joshua continuó hablando. «Ahora que has llegado hasta aquí, hijo mío, tienes una oportunidad única para transformar tu vida. Puedes elegir aferrarte al pasado y seguir lamentándote por tus errores, o puedes abrir tu corazón y tu mente a la posibilidad de un nuevo comienzo. Puedes abrazar la soledad como un maestro y una amiga que te guiará hacia la plenitud y la realización personal». Takumi cerró los ojos y respiró profundamente, sintiendo una sensación de paz y serenidad que nunca antes había experimentado. Sabía que el camino que tenía por delante no sería fácil, pero también sabía que valdría la pena. Con la guía del anciano Joshua y la fuerza de su propia determinación, estaba listo para enfrentar cualquier desafío que se interpusiera en su camino. Así comenzó la extraordinaria jornada de Takumi en busca de redención y transformación. A lo largo de los días y las semanas siguientes, el joven samurái se sumergió en un intenso proceso de autoconocimiento y crecimiento espiritual, explorando las profundidades de su alma y enfrentando sus miedos más profundos. Con la ayuda del anciano Joshua y la soledad de la montaña como sus compañeras, Takumi comenzó a sanar las heridas de su pasado y a descubrir la verdadera grandeza que yacía en su interior. Aprendió a perdonarse a sí mismo por sus errores y a abrazar cada experiencia como una oportunidad para crecer y evolucionar. Con el tiempo, Takumi se convirtió en un hombre nuevo, lleno de sabiduría y compasión, capaz de enfrentar los desafíos de la vida con coraje y determinación. Aunque nunca olvidaría los errores de su pasado, sabía que había encontrado su camino hacia la redención y la plenitud. Y así, bajo el cielo estrellado de la montaña, Takumi se despidió del anciano Joshua, agradeciéndole por su guía y su sabiduría. Con el corazón lleno de gratitud y esperanza, emprendió el regreso a su hogar, listo para enfrentar el futuro con renovado vigor y una profunda comprensión de su propio ser. Y aunque el camino que tenía por delante seguiría siendo difícil y lleno de desafíos, Takumi sabía que ya no estaba solo. Tenía a la soledad como su aliada, su maestra y su amiga, guiándolo en cada paso del camino hacia la plenitud y la realización
personal. Y con esa certeza en su corazón, avanzó hacia el futuro con valentía y determinación, listo para enfrentar lo que el destino le deparara. De sus hoyos, revelándole un mundo de posibilidades antes ocultas. Ahora comprendía que la soledad no era un castigo, sino una oportunidad para crecer y alcanzar la grandeza. Con cada palabra de sabiduría que fluía de los labios del anciano Joshua, Takumi se sentía más seguro de sí mismo y de su camino. Los días se sucedieron en la montaña, cada uno lleno de nuevas lecciones y descubrimientos. Takumi se sumergió en el estudio de las enseñanzas de los grandes filósofos y pensadores, reflexionando sobre el significado profundo de cada frase y aplicándolo a su propia vida. Con el tiempo, comenzó a experimentar cambios profundos en su interior, una transformación que iba más allá de lo físico o lo material. Bajo la guía del sabio Joshua, Takumi aprendió a cultivar la virtud de la paciencia, la humildad y la compasión. Aprendió a escuchar la voz de su corazón y a seguir el camino de su verdadero propósito en la vida. Se dio cuenta de que la verdadera grandeza no reside en las hazañas externas, sino en la calidad de su carácter y en la bondad que brinda al mundo. Con el tiempo, Takumi se convirtió en un verdadero samurái del alma, un guerrero de la luz que irradiaba amor y compasión a su alrededor. Ya no se aferraba al pasado ni temía al futuro, sino que vivía plenamente en el momento presente, disfrutando de cada experiencia como un regalo del universo. Y así, en el transcurso de su viaje espiritual, Takumi encontró lo que tanto anhelaba, la redención y la paz interior. Aprendió a perdonarse a sí mismo por sus errores pasados y a abrazar la vida con gratitud y aceptación. Con la guía del anciano Joshua y la sabiduría de las enseñanzas milenarias, se convirtió en un verdadero maestro de sí mismo, un ejemplo de luz y amor en un mundo oscuro y turbulento. De sus ojos, permitiéndole apreciar una realidad completamente nueva, los días siguientes continuó cumpliendo disciplinadamente con las tareas domésticas que su mentor le asignaba. Durante las tardes, a la sombra del añoso árbol Joshua, desplegó ante los ojos del sediento joven un abanico de historias y filosofías sobre la importancia vital de cultivar momentos de soledad fértil para oxigenar el espíritu y conectar así con la etérea fuente de sabiduría interior. Takumi absorbía cual esponja cada gota de conocimiento vertida por el ermitaño, tomando meticulosas notas sobre frases e ideas clave en un desgastado cuaderno, que para él se convirtió rápidamente en su posesión más valiosa sobre la tierra. Entre rutinas de limpieza, arduas jornadas recolectando frutos en el bosque y nocturnas sesiones de estudio filosófico, el otrora petulante jovencito fue abandonando los últimos vestigios de soberbia para dotarse de mayor humildad y una perspectiva completamente transformada acerca de cómo debía transitar el sendero de la vida virtuosa. Una mañana, mientras cortaba leña para la fogata, una inquietud asaltó su mente, provocando que interrumpiera el trabajo y acudiera raudo ante Joshua, que en ese momento regaba sus bulbos silvestres, tarareando una suave melodía. «Maestro, discúlpeme que lo interrumpa, pero me acaba de asaltar una gran duda», dijo Takumi con respeto. El monje depositó la regadera y le dedicó una afable mirada, invitándolo a exponer su preocupación. Pues verá, luego de todos estos días que llevamos buceando juntos en el proceloso océano de la soledad como vía de superación personal, aún hay un aspecto que sigue generándome dudas, continuó Takumi. Usted me ha brindado sobre las bondades de aislarse del entorno y el prójimo para potenciar el espíritu y alcanzar sabiduría superior, pero aún no logro comprender cómo algo que de por sí evoca siempre sensaciones nocivas, como tristeza, angustia y tormento, pueda resultar edificante para la psique y no precisamente todo lo contrario. El monje sonrió benevolente. Evidentemente, no era la primera vez que debía lidiar con ese tipo de razonables cuestionamientos por parte de sus ocasionales discípulos. Muy sagaz tu observación, dijo Joshua. Es cierto que a primera vista parecería completamente contraintuitivo pensar que adentrarse voluntariamente en una sensación tan desagradable y dolorosa como lo es la soledad radical pueda deparar algo bueno.
las sombras del bosque, sabiendo que cada instante de sufrimiento había sido un paso más hacia la iluminación. Al amanecer del tercer día, con el cielo teñido de púrpura y oro, Takumi se levantó rejuvenecido, con el alma resonando en armonía con el universo. Con paso firme y mirada serena, descendió de la meseta, llevando consigo la certeza de haber superado la prueba más desafiante de su vida. Al alcanzar el valle, fue recibido por Joshua con una sonrisa de profundo orgullo y una mirada que reflejaba el reconocimiento de un maestro hacia su más destacado discípulo. Sin necesidad de palabras, ambos supieron que Takumi había encontrado la verdad en la soledad de la montaña y que estaba listo para compartir su sabiduría con el mundo. En los días siguientes, Takumi se convirtió en un guía espiritual para aquellos que buscaban respuestas en lo más profundo de sus almas. Sus palabras resonaban con la misma claridad y profundidad que las de Joshua, transmitiendo la misma enseñanza sobre el poder transformador de la soledad. Desde entonces, Takumi llevó consigo el recuerdo de aquellos 3 días y 3 noches en la meseta de las Águilas, como un faro de sabiduría que lo guiaba en su camino hacia la plenitud espiritual. Y aunque el mundo exterior siguiera su curso, él sabía que siempre podría encontrar la paz y la claridad que necesitaba en el silencio de su propio ser. Así, el buscador espiritual se convirtió en el maestro, continuando el legado de Joshua y llevando consigo la luz de la verdad a cada rincón del mundo donde hubiera un corazón sediento de conocimiento y un alma ansiosa por encontrar su camino. Y en cada uno de sus discípulos veía reflejado el mismo brillo de comprensión y realización que había encontrado en aquellos 3 días de soledad en la montaña. Para dar continuidad a su legado, Takumi se sintió abrumado por una mezcla de dolor y gratitud hacia su mentor, quien le había mostrado el camino hacia la verdad y la iluminación espiritual. Ahora, con el peso de la responsabilidad sobre sus hombros, se comprometió a honrar la memoria de Joshua y difundir su mensaje de sabiduría y superación. Con el corazón pesado pero el espíritu fortalecido, Takumi se dispuso a regresar al mundo exterior llevando consigo el legado de su mentor y el conocimiento adquirido en las montañas. Aunque se sentía abrumado por la pérdida, sabía que debía continuar el viaje y compartir con otros la verdad que había descubierto en la soledad. Al llegar al valle, Takumi se encontró con la mirada expectante de algunos, de los discípulos de Joshua, quienes lo recibieron con respeto y admiración. Sabían que algo había cambiado en él, que había regresado transformado por la experiencia vivida en la montaña. Takumi les contó sobre la muerte de Joshua y compartió con ellos las enseñanzas que había recibido durante su retiro espiritual. Juntos, decidieron honrar la memoria de Joshua y continuar su obra, difundiendo su mensaje de sabiduría y superación a través de las enseñanzas transmitidas por Takumi. Así, el legado de Joshua viviría eternamente a través de aquellos que habían sido tocados por su sabiduría y su bondad. En los días y semanas siguientes, Takumi se convirtió en un líder espiritual para su comunidad, guiando a otros en su búsqueda de la verdad y la iluminación. Aunque nunca olvidaría a Joshua ni el impacto que había tenido en su vida, sabía que ahora era su turno de seguir adelante y compartir su propia luz con el mundo. Con cada palabra que pronunciaba y cada acto que realizaba, Takumi honraba la memoria de su mentor y cumplía con la promesa que le había hecho en lo más profundo de su ser. Y aunque el dolor de la pérdida nunca desaparecería completamente, sabía que Joshua viviría eternamente en los corazones de aquellos que habían sido tocados por su sabiduría y su amor.